Bienvenidos a Avate News. Para nuestra sesión de hoy tenemos sobre la mesa un escenario que la verdad parece sacado de una película de desastres. Sí, totalmente. Un escenario muy duro. Pero lamentablemente es la cruda realidad. Vamos a realizar este análisis a fondo sobre la grave emergencia climática y el colapso urbano que azota a la ciudad de Arequipa en Perú debido a estas lluvias extremas. Y para quienes nos escuchan, es fundamental mencionar que toda esta exploración se basa en un compendio muy riguroso de fuentes. Exacto. Estamos cruzando reportes oficiales y despachos urgentes de la Agencia Peruana de Noticias Andina, crónicas de El Búho, la cobertura de RPP y comunicados directos del CENAMI. A ver, vamos a desempacar esto con mucho cuidado. La misión de hoy es desglosar paso a paso este evento para que sea completamente comprensible. ¿Así es? La meta es mapear qué ocurrió exactamente, cuándo ocurrió, qué zonas específicas están bajo el agua y, muy importante, quiénes están tomando las decisiones. Queremos construir una línea de tiempo súper clara, con nombres y lugares precisos. Porque no se trata solo de que llovió mucho, sino de entender la anatomía de la emergencia. Exactamente. Entonces, empecemos con la cronología. Nos ubicamos en la tarde del domingo 22 de febrero de 2026. Un día que cambió todo. Totalmente. Una lluvia torrencial colapsa la llamada Ciudad Blanca, Arequipa. Y aquí entra un concepto clave para quienes no conocen la geografía de la zona: la activación de las torrenteras. Sí, las famosas torrenteras. O sea, para explicarlo de forma sencilla, imaginemos unos cauces enormes, como zanjas de tierra y piedra que cruzan la ciudad. Pasan meses secos, pero de pronto, con esta lluvia, se convierten en ríos violentos. Es como si la montaña de repente abriera unas llaves de paso gigantescas y el agua no baja limpia, baja con lodo, piedras, basura. Lo cual lo hace infinitamente más destructivo. Y los reportes de las zonas críticas son aterradores. Especialmente en el distrito de Cerro Colorado. Sí, ahí quería llegar. En la avenida Metropolitana, que es una vía importantísima, la corriente era tan fuerte que un vehículo empezó a ser arrastrado. Y una persona intentó salvar ese vehículo. Una locura. La fuerza del agua terminó arrastrando a esta persona. Fue un momento dramático. Por suerte, y esto es un testimonio de la solidaridad en medio del caos, la propia gente, los pobladores que estaban ahí, lograron rescatarla. Es un milagro que haya sobrevivido a esa corriente, porque el agua en ese punto es como un bloque de cemento líquido en movimiento. Y ese mismo flujo violento siguió su camino hacia otras zonas, como Yanaguara. Claro. En Yanaguara, el problema principal fue el huaico que activó la torrentera conocida como el Yuyo. El Chuyo, exacto. Y la fuerza fue tal que provocó el derrumbe de un muro de contención masivo muy cerca de la tienda Sodimac. Imaginemos la presión necesaria para tirar abajo un muro de ingeniería pesada. Es que la infraestructura urbana simplemente no está diseñada para ese nivel de estrés hidráulico continuo. Y al ceder ese muro, el agua invadió los vecindarios. La lista de lugares exactos que quedaron inundados bajo el lodo y además sin energía eléctrica incluye zonas como Buenavista, Vista Alegre y la cooperativa Abogados. Todo esto ocurriendo casi en simultáneo, porque también hubo emergencias reportadas en Caima, Sachaca y Alto Selva Alegre. Es un colapso sistémico y lamentablemente aquí es donde tenemos que hablar del costo humano de todo esto. Sí, es la parte más difícil de este reporte. En medio de este desborde simultáneo, la tragedia mayor, según los reportes preliminares, ocurrió en el distrito de Caima. Un golpe muy duro. Un padre y su hijo perdieron la vida al ser arrastrados por la fuerza del desborde. Es un recordatorio muy sombrío de la letalidad de estos eventos. No da tiempo a reaccionar. Qué terrible. De verdad que pone todo en perspectiva. Y para entender cómo se llega a este nivel de fuerza destructiva, creo que debemos mirar la ciencia detrás del caos, los datos duros. Y para eso tenemos los umbrales hidrológicos que maneja el CENAMI. A ver, ayúdame a entender las cifras, porque los números son impactantes. El reporte del CENAMI indica que el río Socabaya, en su estación de Tingo Grande, alcanzó un caudal de 59.14 metros cúbicos por segundo. 59.14. O sea, para visualizarlo, imaginemos casi 60 bloques de agua del tamaño de una refrigeradora grande pasando por un mismo punto cada segundo. Es una analogía muy buena. Y ese volumen disparó inmediatamente el umbral hidrológico naranja. Que significa peligro inminente. Peligro inminente de desborde. Esto puso en riesgo altísimo a una serie de localidades específicas río abajo,
Hablamos de Tingo Grande, Guasacache, El Pasto, Congata, Huayco, Uchumayo y Chusicani. Todas esas comunidades a merced del caudal. Pero aquí es donde se pone realmente interesante y a la vez mucho más grave, porque Arequipa no solo lidia con la lluvia y el río. Claro, el factor volcánico. Exacto. El Instituto Geofísico del Perú, el IGP, lanzó una advertencia sobre la presencia de lahares en el volcán Misti. Lo fascinante aquí es cómo la geología se mezcla con la meteorología. Pero a ver, para quienes nos escuchan y quizá no estén familiarizados con el término, ¿qué es exactamente un lajar? De forma muy didáctica, un lajar es un flujo de lodo y escombros volcánicos. Como una avalancha. Exacto. La lluvia intensa cae sobre las faldas del volcán Misti y esa agua se mezcla con ceniza, rocas sueltas y material volcánico acumulado. Se forma una masa espesa, parecida al concreto fresco, que desciende a gran velocidad por las laderas. Y el IGP fue muy específico sobre las rutas de estos lajares. Mencionaron las quebradas de Huarangal, Huarangueros, Venezuela, El Pato y San Lázaro. Quebradas que apuntan directamente a zonas densamente pobladas. Sí, la lista de distritos bajo amenaza directa del volcán, solo por estos lajares, es enorme. Incluye a Miraflores, Mariano Melgar, Cercado, Paucarpata, José Luis Bustamante y Rivero. Jacobo Hunter y Alto Selva Alegre también. Es como si la ciudad estuviera siendo atacada desde el cielo, desde los ríos subterráneos y desde la montaña, todo al mismo tiempo. Y eso nos lleva a la respuesta institucional. ¿Cómo reacciona el Estado ante algo así? Bueno, revisemos el balance oficial de daños del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, el COER. Esto cubre el periodo del 19 al 22 de febrero, y las cifras son abrumadoras. Son cifras que muestran el nivel del impacto. 4.231 personas afectadas, 89 damnificados, los 2 fallecidos que ya mencionamos, 1.229 viviendas afectadas. Y hay un dato ahí que es crítico para el tema de la reconstrucción. 44 viviendas declaradas totalmente inhabitables. 44 familias que se quedaron literalmente sin nada de un minuto a otro porque la estructura de sus casas cedió ante el lodo. Es devastador. Y ante esto empezamos a ver acciones con nombres y apellidos. El gobernador regional de Arequipa, el doctor Rogel Sánchez, tuvo que salir al terreno. Sí, los reportes indican que hizo un recorrido nocturno en plena emergencia. Estuvo evaluando la situación en Yanaguara, justamente en la torrentera El Chullo, y luego se trasladó a la urbanización Los Ángeles, en Caima. Donde constató la falta total de luz y de agua potable. Imagínense pasar la noche así, sin luz, con el sonido de la torrentera al lado, sin agua. La prioridad absoluta en ese momento era habilitar refugios. ¿Y se logró una coordinación importante ahí? Sí, se instalaron albergues en Yanaguara, en Sachaca, en el campo ferial Cerro Juli, e incluso se habilitaron coliseos universitarios. Todo esto en un trabajo conjunto con INDECI y el COER. Pero los recursos regionales tienen un límite operativo. Claro, y por eso se hizo un ruego, casi un llamado de auxilio urgente al gobierno central. El gobierno regional elevó una solicitud de declaratoria de estado de emergencia, un pedido directo al gobierno del presidente José María Balcázar. Y no pedían solo presupuesto, pedían algo muy físico. Maquinaria pesada, esa es la clave. Exacto. Un pedido urgente a los ministerios de Transportes, Agricultura y Vivienda. Porque limpiar lodo volcánico endurecido no se hace con escobas. Se necesitan tractores, retroexcavadoras, volquetes en cantidades industriales para liberar las vías y los cauces antes de que vuelva a llover. Y ahí está el detalle. ¿Qué dice el pronóstico? Porque la emergencia no terminó el domingo. Lamentablemente no. La información técnica que le brindaron al COER, los ingenieros del CENAMAGI, específicamente el director zonal Guillermo Gutiérrez Paco y el especialista José Luis Ticona Jara, no era nada alentadora. Al lunes 23 marcaron una alerta roja. Alerta roja por la muy probable activación de más quebradas. Y alerta naranja por lluvias intensas, poniendo un especial énfasis, un peligro muy marcado, nuevamente sobre Caima, el distrito más golpeado. Y si miramos hacia los días siguientes, el martes 24 y el miércoles 25, el CENAMI mantuvo una alerta amarilla. Que significa precipitaciones moderadas. Pero, sobre un suelo ya saturado, moderado puede ser el detonante de un nuevo desastre.
Si conectamos esto con el panorama general, la situación es muy reveladora. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan, incluso si no viven en Arequipa? ¿Por qué importa esto a nivel global? Importa porque Arequipa es el reflejo de una vulnerabilidad urbana sistemática. Nos muestra la fragilidad de nuestra infraestructura frente a fenómenos climáticos que ahora son mucho más rápidos, mucho más agresivos. Es una lección crucial. No se trata solamente de que caiga mucha agua. Es el efecto dominó. El clima detona la geografía. Exacto. La lluvia intensa activa de golpe las quebradas que estaban secas, esto desborda los ríos en la parte baja y, simultáneamente, activa el lodo volcánico en la parte alta. Todo al mismo tiempo. Es un llamado de atención gigantesco sobre la necesidad vital de comprender la geografía local. El agua siempre tiene memoria. El agua recupera su cauce, sin importar lo que hayamos construido encima. Así es. Si habitas una zona de riesgo, entender por dónde bajaban los ríos hace 100 años es entender por dónde van a bajar mañana. Totalmente. Y para ir cerrando esta exploración, este análisis a fondo, queda claro que la combinación de una geografía tan compleja, con torrenteras y volcanes, sumada a estas anomalías climáticas, exige una respuesta rapidísima. Una respuesta informada y muy coordinada. Sí. La información de entidades como el CENAMI y el IGP tiene que fluir sin trabas hacia los gobiernos locales para salvar vidas. No hay otra forma de enfrentar esto. Y esto plantea una pregunta importante, un pensamiento final para la audiencia. A ver. Si la planificación urbana tradicional durante décadas se dedicó a construir ciudades dándole la espalda al comportamiento natural de las quebradas secas y de los volcanes. Asumiendo que podíamos controlarlos. Exacto. Entonces, ¿no es momento de dejar de pensar en cómo resistir a la naturaleza con muros de contención que al final terminan cediendo ante el lodo? Es una excelente pregunta. Quizás el verdadero reto de esta época es empezar a rediseñar fundamentalmente nuestros espacios urbanos. Aprender a coexistir con un clima y una geografía que claramente ya no obedecen a las reglas del pasado. Una reflexión súper necesaria para replantear cómo habitamos nuestros territorios hoy en día. Gracias por acompañarnos en Bate News.